Internet está cargado de divulgadores, de preparadores y preparadoras de primaria y de infantil que sueltan consejos en reels de un minuto, pero pocos desarrollan un discurso y te aconsejan como toca. Yo me voy a centrar en 7 consejos no obvios para que oposites bien, para que no regales tu tiempo. Yo estoy obsesionado con mi academia Opomind en la frase de tu tiempo cada vez vale más porque te queda menos, y desde ahí quiero que todo esfuerzo sea inteligente. Que no te enfoques en hacer temas sin sentido, que no te enfoques ahora en empezar a estudiar sin tener buen material, que no sepas lo que cuenta la exposición o no sepas abordar la legislación. Así que te voy a preparar y te voy a dar consejos para que profundices y para que sepas competir en este momento de inteligencia artificial, de redes sociales, de la era de la información, que, como dije en el webinar que hice ayer, es un gran momento, es una oportunidad histórica porque hay menos nivel que nunca. Si me has escuchado bien, tus opositores, tus opositoras que compitan contigo van a tener menos nivel que tú porque tú vas a ser constante. Y dicho esto, antes de empezar por lo que para mí es el mejor consejo, te quiero recordar que estamos actualmente con condiciones especiales para preparar la oposición de educación primaria y educación infantil. Solo nos centramos en estas dos especialidades, por eso somos tan buenos, tenemos tan buen material. En el comentario fijado ya sabes que nos escribes, puedes ver también el webinar, puedes ver material de muestra, temas, supuesto resuelto, para saber cómo preparamos. Y si reservas ahora, durante estos días, antes de que se acaben estas primeras plazas, no pagas matrícula, te ahorras 75 euros. Además, julio y agosto gratis. Además, el curso completo, el mío de programación y exposición, valorado en 327 euros, también gratis. Y empezamos ya a construir esa plaza, pero con inteligencia y sin sacrificios, sin ton ni son. Dicho esto, primer consejo, y sin esto todo se cae. De hecho, empecé el webinar, ¿qué vas a hacer cuando te saques la plaza? Y empezamos, muchos opositores y opositoras empezaron a escribir, pues voy a llorar, voy a respirar, voy a hacer un viaje con mi familia. Y es que lo vas a conseguir. Te quiero decir que lo vas a conseguir. Ahora bien, me tengo que convertir en la persona que puede conseguir una plaza. Y ahí está la mentalidad. Tienes que preparar la mentalidad, tienes que visualizar que lo vas a hacer. Y esto no es PNL ni Mr. Wonderful, sino que te tienes que convertir en la persona que lo ha conseguido. Y esa persona que lo ha conseguido es alguien que tolera la frustración y el aburrimiento. Porque durante la preparación te aseguro que te vas a aburrir cuando te toque repasar el mismo tema 5 veces. Te vas a frustrar cuando veas que la propia programación no sabes cómo abordarla. Te vas a frustrar cuando hagas el primer simulacro y te quedes en blanco. Te vas a frustrar en muchos momentos cuando estés cansadísimo y te tengas que poner frente al papel. Entonces, el opositor que tolera esa frustración, que tolera el aburrimiento de repetir con inteligencia, es el que acaba sacando plaza. También el opositor que es constante y no actúa mediante sprints. Ahora la gente que está reservando va a entrar a nuestra plataforma, pero ahora, como veis, no os pedimos que os pongáis a estudiar. Pedimos que entendáis las reglas del juego. Pedimos que entendáis en qué docente me tengo que convertir, qué identidad debo tener para poder competir contra el resto de opositores. Entonces, tienes que ser tremendamente constante. Si yo he llegado hasta aquí, ha sido por mi constancia y por mi estrategia y mi esfuerzo inteligente. Ese ejercicio de introspección y saber muy bien, porque la opositora que ha sacado plaza también es alguien que solo se compara consigo misma y aplica la excelencia. Cada día un poquito mejor, cada día estudio un poquito mejor, cada día comunico un poquito mejor, cada día me concentro un poquito mejor, cada día entiendo un poquito mejor las oposiciones, cada día manejo un nuevo supuesto práctico e intento errar pocas veces. No cometer el mismo error de he pospuesto el primer supuesto 5 meses, eso no lo puedes posponer tantas veces. O me he equivocado a la hora de hacer un simulacro, al siguiente tengo que mejorar ese punto en cuestión. Segunda recomendación, obsesiónate con el tipo de docente que quieres ser. Te van a valorar mejor si el tribunal se lleva un trocito de alma de ti que si eres una inteligencia artificial y simplemente cumples. En el tema de la introducción, en el supuesto, a la hora de hablar de metodología. La metodología, en supuesto, también en los ejemplos prácticos de tema, sobre todo en la programación, es tu carta de presentación, al igual que la gestión de aula. Entonces,
¿Qué tipo de docente quieres ser? Si ya lo tienes claro y eres un docente que apuesta mucho por la educación emocional, por el fomento de la autonomía, por el creciente pensamiento crítico que necesitamos, pues que se vea en tu discurso, que se vea en las citas que escoges, que se vea en la reflexión que escoges. O puedes ser un docente, hace poquito di una ponencia sobre programación y había un docente que lo tenía clarísimo, porque casaba mucho con él el hilo conductor de la educación emocional. Entonces él se iba a centrar que toda la programación respondiese a esto y se viese en las citas, en las reflexiones, en las propuestas prácticas que hacía, en cómo aplicaba bien el programa Ruler, en cómo hacía que su alumnado reconociese emociones y este trabajo incluso lo hiciese de manera interdisciplinar. Pero claro, casaba con él. Pero si tú piensas que la oposición de educación es de estudio y de replicar lo que ves en un papel y llevarlo al día del examen y vas a sacar nota, pues vas a opositar mucho tiempo. Tenemos que jugar con la subjetividad a favor. Tercero, obsesiónate no en la oposición, sino en el núcleo, en lo que construye la plaza. Te tienes que volver una experta en supuestos prácticos. Si tú pones el foco y la energía, sobre todo al principio, de querer ser muy buena en los supuestos prácticos, el supuesto práctico es el núcleo de una posición. Alguien que hace buenos supuestos prácticos va a tener una grandísima programación, va a tener los mejores ejemplos de temas y va a solucionar lo que es el filtro para la plaza. El principal filtro para la plaza es el supuesto práctico. ¿Y sabéis qué hacemos nosotros? Pues este año tenemos preparadoras que han sido alumnas recientes de la academia, que han sacado plaza, que se van a especializar y solo van a dar clases de supuestos para que tengáis un volumen alto. Se ve mucho en redes sociales de te vendo mi cursito de supuestos prácticos, trabajamos 4 supuestos prácticos y te doy una estructura ganadora y testimonios de he sacado plaza gracias a la estructura. Eso una entre mil. La falacia del sesgo anecdótico, de que porque una persona lo haya conseguido no va a ser así la mayoría. Si tú quieres ser bueno en supuestos prácticos, tienes que trabajar cada mes muchos supuestos prácticos. Tienes que entender lo que ocurre en el aula. Tienes que saber solucionar problemas a nivel de competencias específicas, a nivel de descriptores operativos, a nivel de objetivos, a nivel de los distintos criterios de evaluación, a nivel de entender súper bien el currículum, qué ocurre en el aula cuando planteas una metodología activa. Y eso es lo que te predispone cuando el día del examen te puedan preguntar entre 10.000 casuísticas, tú sepas solucionarlo. Así que elige volverte una experta en supuestos prácticos. Nosotros desde Opomind te lo vamos a dar absolutamente todo. Cuarto consejo, cada día pregunta a docentes en activo. Te digo cada día, Créate un circulito, si tú estás en activo vas a tener más claridad, pero pregunta a docentes en activo que te hablen de su día a día. Entiende lo que pasa en el aula, en infantil, en primaria, entiende lo que pasa en un centro educativo, en un cole, entiéndelo bien, porque de esta forma vas a tener recursos. El realismo educativo te hace aspirar a buena nota. Si tú te pones y ejemplificas a nivel práctico, solucionas un supuesto o planteas una programación, una metodología que no es posible llevar al aula, estás vendiendo una utopía, vas a estar fuera. Por eso te digo, rodéate de docentes. Yo al principio de mi preparación no tenía ningún tipo de experiencia docente. Pagué muchos cafés a compañeros de la carrera del máster de educación, a compañeros de magisterio que sí que estaban ejerciendo y les preguntaba, incluso mi pareja de aquel entonces, en su día a día, pues ella trabajaba en un cole, le pedía que me contase qué ocurre cuando planteas una actividad, qué estáis trabajando, qué problemas te encuentras, qué es lo que suele funcionar, qué les gusta mucho, qué no les gusta nada, qué se les hace bola, en qué momento del horario entra mejor la clase, en qué momento cuesta más, cambia mucho las primeras horas respecto a las últimas, cómo hacer la asamblea, las tutorías, etcétera, etcétera, tu relación con las familias. Todo eso te va a dar claridad para opositar mejor. Quinto, escribe. 50% de tu nota depende de la expresión escrita. Algo que te recomendaría, que incluso por el proceso te va a mejorar como persona, es que escribas un diario, que reflexiones, que profundices, que empatices, que escuches de manera activa, que escribas y tengas ese ejercicio de autoevaluación de si estás haciendo lo que toca cada día, dónde estás fallando. Incluso puedes tener tu pequeño diario de agradecimientos
y ya de empezar a educar tu mirada para quedarte en lo optimista y lo positivo que tienes en tu día a día. Pero necesitas escribir porque te juegas en poquitas horas mucho y se va a tener en cuenta esa habilidad de expresión escrita. Y si el 50% lo tenemos, vamos al otro 50%, comunica. Hazte un experto en comunicar. Un docente tiene que saber comunicar bien y en una posición de educación tienes que ser un gran comunicador, que aterrice conceptos, que no se quede en generalidades, que si una frase se puede decir en 5 palabras y poner un ejemplo de 3 palabras, no me digas 25 palabras con 700 muletillas y no me aburras con un tono neutro todo el rato a la hora de comunicar. Sé consciente de cómo comunicas, ten esa visión radar, esa visión dron también de la gente que comunica a tu alrededor. Fíjate, yo ya llevo muchos años con esa visión a raíz de la academia y a raíz de que a mí me toca comunicar mucho en vídeos, en masterclass, en webinars, en ponencias, y yo me fijo mucho en la gente, en cómo comunica, para pulir mi discurso, no para ser alguien con la gente que no tengo confianza, no soy una persona que está todo el rato ahí, es que has dicho muchas muletillas, no, pero sí que me fijo, pues lo que tiene que tener un buen comunicador. Es alguien que aterriza, alguien que escucha, alguien que comunica y entiende que es un acto de generosidad, alguien que te envía un audio con energía, no se repite, te pone ejemplos, te deja pensando, eso es clave. Comunicar bien es hacer que la otra persona que te esté escuchando piense, sí que ábrete a comunicar, ábrete a... si envías audios, pues ser consciente de cómo lo haces. Ábrete a entender que la comunicación va de la otra persona, porque el 50% de tu nota está puesta en la exposición. Claro, si eres una persona que está acostumbrada a hablar 3 o 4 minutos seguidos, imagínate estar 1 hora frente al tribunal convenciéndoles. Y por último, bueno, tengo un bonus si has llegado hasta aquí que te lo vas a aplicar y vas a aspirar más rápido a plaza. El séptimo, aprende de evidencia, respeta la ciencia, aprende de cómo se enseña, ya que te vas a poner delante de diferentes alumnos y alumnas, pues aplica la ciencia a tu favor, la psicología cognitiva, para que tu alumnado aprenda bien y aprenda a largo plazo. Y te diría también que te vuelvas una experta, un experto en inclusión, en evaluación y en gestión de aula. Si realmente sabes aplicar el DUA con sentido y con rigor, la evaluación formativa y formadora, y sabes organizar grupos, sabes aplicar metodologías, tienes mucho ganado. Entonces, yo es algo que recomiendo mucho a todos los opositores, les vamos a recomendar 2-3 libros que queremos que lean a lo largo de la preparación, porque de forma complementaria eso les va a hacer competir mejor que los otros opositores, que no leen, los otros opositores que solo van a utilizar inteligencia artificial o solo van a confiar en la academia. Y esto es lo más importante. Has llegado hasta aquí, te vas a llevar el más importante. Proactividad, autoexigencia y buscarte la vida. Tu objetivo, más allá de sacar la plaza, que eso es un objetivo más a largo plazo, tiene que ser en convertirte en el mejor alumno de la academia. Ese es tu objetivo, porque el mejor alumno de la academia es el que no falla en las tareas, es el que es proactivo y tiene un nivel de autoexigencia mayor que la media, que si le mandan un supuesto hace 2, que si le mandan una corrección de aprendizaje cooperativo no se queda solo con eso y profundiza y lee y en el siguiente supuesto lo intenta hacer mejor, que si te piden un simulacro tú haces 3, que si te piden una exposición tú además haces 5 en petit comité para seguir mejorando. Porque si realmente te conviertes en el mejor alumno, en el que más se autoexige, la plaza va a estar más cerca. Y yo, sin quererlo, me convertí en el mejor alumno de mi academia. Más allá de lo que me decían, creo que tuve la mente muy despierta, hice más simulacros que nadie, sobre todo fui más curioso que nadie, más humilde de escuchar a la gente que me podía ayudar y también de replantearme cosas. Y ser bueno también es, a veces, que lo que te diga tu preparador o tu preparadora te sirva como opinión, pero que tengas la confianza de decir, yo voy a llevar, como en mi caso llevé el proyecto eTwinning y aprendizaje-servicio, aunque no trabaje, porque sé argumentarlo, sé poner muchos ejemplos. Y aunque tú veas que es complicado porque no he trabajado, yo es que de forma paralela me he informado, me he formado y me adelanto a todas las posibles objeciones.
Dicho esto, a por la plaza. En el comentario fijado, aprovéchate de estas condiciones especiales que estoy seguro que te van a servir y mucho. Es el mejor momento del año para reservar tu plaza y para que empecemos a construir ese funcionariado que te aseguro que va a llegar. Un abrazo.